Una madre de muchos niños fue solicitada por un extranjero para limpiar la casa de su difunta esposa antes de venderla. Cuando abrió la puerta, se quedó atónita. Esa mañana, Jennifer no podía dormir. Se despertó casi al amanecer y fue a la cocina para no despertar a los niños. No es que estuviera de mal humor, al contrario, Jennifer estaba llena de una alegre anticipación de que algo en su vida finalmente iba a cambiar. Criar a 4 pequeños por su cuenta no era una tarea fácil. Lavar la ropa, limpiar, cocinar, esta era una lista incompleta de lo que tenía que hacer todos los días. Por ejemplo, necesitaba ayudar a Alfred con sus deberes, y con Albert y Layla tenía que practicar un poema. Solo Lucy era algo independiente. Estaba agradecida de tener su propia casa, pertenecía a su difunto esposo, Steve. Antigua, por supuesto, pero nadie iba a echarlos. Si tan solo pudiera hacer algunas reparaciones, entonces podrían vivir en paz. De hecho, la vieja casa lo había necesitado durante mucho tiempo. El techo tenía goteras, las ventanas traqueteaban con el viento y las paredes estaban cubiertas de grietas. La luz de la mañana que entraba a través de las cortinas de la cocina bañaba a Jennifer en un cálido y agradable resplandor. Afuera, la calle zumbaba de actividad, pero su pequeña casa todavía mantenía la tranquilidad de la madrugada. Siempre estaba tranquilo allí, especialmente a esa hora del día, hasta que los niños comenzaban su maratón diario de ruido y caos. Albert, Layla, Lucy, Alfred, levántense. Es hora de ir a la escuela, dijo Jennifer, golpeando la puerta, tratando de sonar alegre y animada. Como de costumbre, los niños no respondieron de inmediato. Solo Albert, el mayor, de 10 años, ya estaba sentado en la cama bostezando somnoliento. Su hermano gemelo, Alfred, tenía la misma edad, pero Albert se había despertado unos minutos antes, por lo que se consideraba el mayor. Intenta discutir con esa lógica. El primero que se levanta se queda con las zapatillas. Mamá, ¿puedo comer después de la escuela?, preguntó. No, Albert, vamos a tener un panecillo con mantequilla y un huevo pasado por agua para el desayuno, y té, por supuesto. Jennifer estaba acostumbrada a este ritual matutino, sintiéndose como un general en el campo de batalla, donde sus hijos eran los soldados. Aunque no todos eran sus hijos biológicos, los gemelos, Steve y Jennifer los habían adoptado de un orfanato después de que los médicos la diagnosticaran erróneamente con infertilidad. Todas las pruebas se hicieron, todos los procedimientos se completaron, y los médicos solo se encogieron de hombros. Aconsejaron no perder tiempo y adoptar un niño. Steve y Jennifer hicieron exactamente lo que los especialistas del Centro de Matrimonio y Familia les habían aconsejado. Pero cuando Jennifer quedó embarazada de Layla, ya era demasiado tarde para revertir la situación. Para todos, parecía un milagro y una señal de algún tipo de gracia. Los Bowman amaban a los niños y estaban unidos en esta creencia. No importaba cuántos hubiera, todos eran suyos, todos amados y queridos. Así que Jennifer y Steve no se detuvieron allí y tuvieron otra hija, Lucy. Tal era su felicidad compartida, 2 niños y 2 niñas, pura felicidad. Por supuesto, cada uno de los niños tenía su propio carácter y hábitos, por lo que era bastante difícil aburrirse con ellos. Cuando se trataba de limpiar la casa, Layla, de 8 años, inmediatamente empezaba a quejarse de un dolor de cabeza. Lucy, de 7 años, siempre se despertaba antes que los demás, exigiendo gachas, y tenían que ser con leche o mantequilla. Alfred era el más quisquilloso de todos. Mamá, quiero ir al columpio después de la escuela. Mamá, quiero galletas. Mamá, quiero ir a jugar al fútbol con mis amigos, dijo Jennifer con tristeza. Amaba a sus hijos, pero a veces sentía que era solo un robot programado para satisfacer las necesidades de sus pequeños. Después del desayuno, reuniría a los niños para la escuela. Aunque Albert era el mayor, siempre lograba olvidar algo, un cuaderno o una pluma. A Layla le gustaba hacerse la olvidadiza y escondía las llaves de la casa a propósito. Lucy lloraba porque había olvidado su osito de peluche favorito. Y Alfred, como de costumbre, intentaba escabullirse de la casa para jugar con los chicos del vecindario.
Finalmente, cuando los niños estaban en la escuela, Jennifer pudo respirar aliviada. Se sentó a la mesa, sosteniendo una taza de café ligeramente tibio. Tenía 34 años, pero las finas líneas bajo sus ojos ya destacaban sus recientes penas. Hace un año, su mundo se había derrumbado. Un trágico accidente se llevó la vida de Steve mientras se apresuraba a casa después de otro viaje en su gran camión. Como si fuera por señal, comenzó a lloviznar, lamentando al desafortunado conductor. El corazón de Jennifer literalmente dolía ese día, sentía que se desgarraría desde adentro. No era en vano, el corazón de una mujer no puede ser engañado, siente todo y nunca se equivoca. La culpa de un conductor ebrio la había dejado sola con 4 pequeños. Jennifer estaba aterrada, sintiendo que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. No había forma de retroceder el tiempo ni de salvar a su esposo. Aún recordaba demasiado bien el día en que Albert, sin comprender aún la muerte de su padre, se acercó a ella en la cocina. «Mamá, ¿ha vuelto papá de su viaje?». Jennifer suspiró tristemente, tratando de contener las lágrimas mientras abrazaba a su hijo. «Papá se ha ido a un país lejano y estará allí por mucho tiempo». «¿Puedo escribirle una carta?», preguntó Albert, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Ella acarició la cabeza de su hijo y le besó la mejilla. «Por supuesto, puedes escribirle todo lo que quieras, y yo te enviaré la carta». «Mamá, ¿seguiremos viviendo en esta casa?», preguntó Alfred, que acababa de entrar, sin entender aún los serios cambios en sus vidas. «Por supuesto que sí», respondió ella, «es nuestro hogar». Alfred sonrió. «¿Puedo pedirle a papá que me traiga un coche teledirigido?». Jennifer asintió. «Sí, tú y Albert pueden escribirle sobre tu deseo en la carta». Contentos con la respuesta, los niños corrieron a su habitación y Jennifer se quedó en la mesa, mirando su taza vacía que olía a bálsamo reconfortante. ¿Qué debía hacer a continuación? ¿Cómo podría quedarse en esta casa en ruinas que necesitaba reparaciones? Alejando los tristes recuerdos, Jennifer tomó un periódico viejo que estaba en la mesa y lo repasó. Entre otras cosas, había un anuncio de «Se necesita señora de limpieza». La posición ya estaba ocupada, pero aún había muchas opciones en línea donde se podía encontrar esa información. Los dedos de Jennifer se aferraron involuntariamente al borde del periódico. Esto podría ser la solución a su problema: una señora de limpieza a domicilio, una ama de casa para contratar. Bueno, eso suena prometedor. En ese momento, la esperanza comenzó a florecer dentro de ella. Por supuesto, Jennifer no sabía lo que deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a luchar por su felicidad hasta el final. Jennifer se levantó de la mesa y fue a la ventana. El sol había salido y pintaba el cielo con colores brillantes, pero su corazón aún se sentía inquieto. «Haré todo lo que pueda por los niños, por Steve y su memoria», susurró en voz alta y comenzó sus tareas habituales: cocinar, limpiar y lavar. Jennifer no era de las que hacían las cosas a toda prisa, y reflexionó sobre la información que había reunido a lo largo del día. El día voló entre tareas interminables y ajetreo. Solo por la noche, cuando los niños estaban dormidos, se sentó en su vieja computadora y escribió «Se necesita señora de limpieza» en la barra de búsqueda. La pantalla se llenó inmediatamente con numerosas opciones. Con la punta de la lengua por la concentración, Jennifer revisó pacientemente los listados y encontró la opción correcta en 5 minutos. Aquí, perfecto, Cleanland Cleaning Company. El sitio web proporcionaba un número de teléfono y una dirección de contacto. «Eso es genial, los llamaré mañana y averiguaré», decidió Jennifer, apagando la computadora y dirigiéndose a la habitación de los niños. Allí abrazó a cada niño por turno y les besó en la mejilla. «Buenas noches, angelitos», susurró Jennifer y salió silenciosamente de la habitación. Al día siguiente comenzó tan ajetreado como el anterior, pero ahora se sentía mucho más confiada. Sabía que estaba dando un paso adelante hacia una nueva vida. Reuniendo su valor, Jennifer hizo la llamada. «Hola, me gustaría preguntar sobre la posición de señora de limpieza», dijo en voz baja. «Hola», respondió una agradable voz femenina. «Sí, así es. Tenemos puestos disponibles. Puedes venir a nuestra oficina alrededor de las 10».
De acuerdo, definitivamente estaré allí, dijo Jennifer, y después de colgar, sintió una increíble oleada de energía. Ese mismo día, después de enviar a los niños a la escuela, fue a la oficina de Cleanland. Estaba vestida de manera simple pero ordenada, como siempre en su vida cotidiana. En la oficina, la recibió una mujer hermosa con un traje elegante. Hola, debe ser Jennifer. ¿Tú fuiste quien envió la solicitud?, preguntó la desconocida con una sonrisa. Buenas tardes. Sí, fui yo, respondió Jennifer modestamente y se sentó en la silla frente a ella. Soy Betty, la jefa del departamento y tu supervisora directa, comenzó la señora. Encantada de conocerte, dijo Jennifer. Un minuto después, Betty abrió una carpeta y explicó todos los detalles y matices del trabajo de limpieza a domicilio. Necesitas limpiar apartamentos y casas para los clientes que nos contactan. Proporcionamos a nuestros empleados todos los suministros y equipos necesarios. ¿Y cuánto pagan?, preguntó Jennifer tímidamente. El pago depende del volumen de trabajo, pero en promedio será como se indicó en el anuncio, respondió la supervisora. Está bien, acepto, dijo Jennifer, y después de firmar los documentos, recibió las instrucciones para el trabajo. Nos alegra que te unas a nuestro equipo. Buena suerte. Espera nuestra llamada y prepárate para comenzar, dijo Betty, acompañándola hasta la puerta. Al salir de la oficina, Jennifer sintió una oleada de fuerza y energía. Finalmente, había encontrado un trabajo donde podía ganar dinero. Oh, qué alivio, pensó. Regresó a casa sintiéndose inspirada y positiva. Mientras empezaba a preparar el almuerzo, sus pensamientos aún estaban en el trabajo. Ahora finalmente podré comprar todo lo que los niños necesitan, pensó, y también pagaré las reparaciones de la casa. Pronto, los niños llegaron a casa de la escuela, irrumpiendo en la sala con su habitual ruido alegre. Decidida a compartir las últimas noticias, Jennifer se lo anunció inmediatamente. «Mamá, ¿de verdad vas a limpiar las casas de otras personas?», preguntó Layla, asombrada. «Sí, es correcto, querida», respondió Jennifer. «Vaya, ¿vas a limpiar castillos de verdad?», preguntó Albert. Los niños se rieron juntos. Mamá sonrió. «Bueno, no exactamente, querido. Limpiaré apartamentos normales, tal vez algunas casas». «¿Puedo ayudarte con la limpieza?», preguntó Alfred. Ella negó con la cabeza. «No, lo manejaré sola. Solo concéntrate en estudiar bien para que puedas encontrar un buen trabajo y formar una familia». Los niños se callaron de inmediato y se dispersaron por la casa. Al día siguiente, Jennifer fue a su primera tarea, pero una hora antes de eso, recibió una llamada de Angelina, presentándose como una cliente de Cleanland. En una conversación detallada y pausada, la cliente explicó que tenía 78 años y vivía sola en un apartamento de 2 habitaciones. «Me gustaría que vinieras a ayudarme a ordenar y estaría muy agradecida», dijo Angelina Boyer. Jennifer aceptó con gusto, finalmente, se sentía necesaria. Cuando Jennifer llegó al apartamento, vio que las habitaciones estaban bastante limpias y acogedoras, pero había muchos libros en la mesa y revistas esparcidas por el suelo. «Me encanta leer», dijo Angelina Boyer, notando la inspección de Jennifer. «A veces, simplemente no tengo la energía para limpiar todo». Jennifer sonrió. En ese momento, se dio cuenta de que la anciana la había llamado no solo para limpiar, sino también para conversar y compartir sus sentimientos. Poniéndose un delantal, Jennifer comenzó a limpiar el apartamento. Primero arregló ordenadamente los libros en el estante, luego recogió las revistas, desempolvó los muebles y aspiró el suelo. Trató de ser cuidadosa para no dañar ningún libro viejo y valioso. La anfitriona la observaba con una sonrisa. La anciana estaba muy contenta de haber encontrado una limpiadora tan cariñosa y amable. Cuando Jennifer terminó, Angelina Boyer inspeccionó el apartamento, que ahora brillaba de limpio como una moneda nueva. En el fondo, Jennifer también estaba satisfecha con su trabajo. Sabiendo que la anciana estaría feliz viviendo en tal orden, Jennifer sintió una gran satisfacción. «Gracias, Jennifer», dijo Angelina Boyer. «Me alegra haber podido ayudar», respondió Jennifer.
Llámame si necesitas algo más. La anfitriona sonrió y la acompañó hasta la puerta. Jennifer se fue sintiéndose animada y confiada de que finalmente había encontrado su lugar en la vida, donde podía ayudar a las personas y hacer sus vidas más cómodas. En los días siguientes, Jennifer trabajó en asignaciones similares y disfrutó de todas ellas. Además de mejorar su situación financiera, conoció a personas, cada una con sus propias historias. La semana voló y luego llegó otra llamada. Jennifer contestó el teléfono casi automáticamente. La fatiga comenzaba a asentarse, pero el pensamiento de que una tarea significaba ingresos adicionales la mantenía alerta. Sí, contestó. Jennifer, mi nombre es Frank. Hace unos días hablamos sobre la limpieza de una casa en Main Street, dijo una voz suave con un ligero acento extranjero. Sí, lo recuerdo. Cuando te conviene, respondió Jennifer tratando de sacudirse la niebla del sueño. ¿Qué tal hoy? ¿Podrías venir alrededor de las 4? Quiero poner la casa en orden antes de una posible venta, sugirió Frank. Por supuesto, no hay problema. Solo avísame si hay mucho trabajo, dijo Jennifer. Bueno, no demasiado. Solo necesita una buena limpieza. No quiero hacerlo yo mismo, ya sabes, demasiados recuerdos atados a esta casa, respondió el interlocutor, su voz cambiando con tristeza. Entiendo, estaré allí a las 4, concluyó Jennifer. Está bien, te estaré esperando. Jennifer colgó y cerró los ojos, pero no se durmió. Su mente se llenaba de pensamientos e imágenes, pintando un cuadro de una gran casa polvorienta llena de muebles que solo exudaban tristeza. Estaba ansiosa por llegar, ver el lugar con sus propios ojos y sentir la atmósfera de tristeza silenciosa que parecía envolverlo todo. A las 4 en punto, Jennifer estaba en la puerta con cubos, trapos y suministros de limpieza. En el fondo, sentía que no era solo una limpiadora, sino una especie de maga que debía transformar esta casa en un castillo brillante y limpio. Hola, Jennifer salió de sus pensamientos cuando vio a Frank. Él estaba en el umbral con una camisa color arena y pantalones oscuros. La profunda tristeza en sus ojos azules era evidente. Hola, pasa. Aquí están las llaves, dijo Frank, entregándoselas y dejándola entrar en la casa. Jennifer cruzó cautelosamente el umbral y se asombró. Por dentro, la casa parecía enorme, mucho más grande de lo que parecía desde afuera, con techos altos, grandes ventanas y todo en tonos claros. Pero a la casa le faltaba lo más importante, signos de vida. Solo el polvo se asentaba en los muebles y los cristales de las ventanas estaban sucios. Esta es la casa de mi difunta esposa. Sharon falleció hace poco más de un año. La casa fue robada y se llevaron todos los objetos de valor mientras yo estaba en un viaje de negocios en el extranjero, dijo Frank con tristeza. Jennifer dijo simpáticamente, sin saber qué más decir. Sharon amaba mucho esta casa. Ella eligió los muebles, las pinturas, continuó Frank, como si leyera los pensamientos de Jennifer. Luego se acercó a la gran pintura que colgaba sobre la chimenea y trazó suavemente su dedo a lo largo del marco. Esta es su favorita, un atardecer sobre el mar, dijo suavemente. Jennifer asintió y preguntó en voz baja, ¿qué debo limpiar primero? Frank respondió con tristeza, solo limpia todo, pero no toques las fotografías ni el armario en el dormitorio. De acuerdo. ¿Y qué se debe hacer con las cosas de su esposa?, preguntó Jennifer con cautela. El propietario se encogió de hombros. No lo sé. Quizás sea mejor moverlas a algún lugar, pero no hoy, por favor. Jennifer entendió que necesitaba limpiar sin perturbar las pertenencias de la mujer. Tomó la fregona y levantándola como una espada, dijo con determinación, bueno, empecemos. Jennifer trabajaba rápida y confiadamente. Ella desempolvó, fregó los suelos y quitó las manchas de las alfombras. Le parecía que no solo estaba eliminando el polvo y la suciedad, sino también la energía negativa que parecía envolver la casa. Frank caminaba por la casa, observando su trabajo pero hablando poco. En ese momento, parecía estar en su propio mundo, un mundo de recuerdos de su esposa, quien había sido víctima del robo. Jennifer entendía sus sentimientos. Ella había perdido recientemente a su esposo,
por lo que sabía lo difícil que podían ser esos momentos. Sabes, creo que Sharon debió haber sido una anfitriona muy hospitalaria, dijo Jennifer durante un descanso. Frank sonrió, pero la sonrisa era triste y sombría. Sí, ella era una persona maravillosa, amable, fácil de hablar, cariñosa. Jennifer se quedó en silencio, sin saber cómo consolar a este hombre tranquilo y melancólico. En ese momento, sintió un fuerte impulso de decir algo amable, algo que pudiera ayudar a aliviar el dolor de la pérdida, pero también sabía que ninguna palabra podía reemplazar a la persona que había fallecido. Yo he pasado por algo similar. Sé que es una pérdida muy dura, susurró. Sí, lo es, pero la vida continúa, respondió Frank. Jennifer, montando y dejando a un lado el balde y el trapo, tomó la aspiradora. Tenemos que seguir adelante. Frank esbozó una sonrisa extraña, y en esa muestra de cortesía se podían leer toda una gama de emociones, tristeza por la pérdida, ganas de vivir y esperanza para el futuro. Jennifer continuó su trabajo, recordando que no solo era una limpiadora, sino un hada de la limpieza que estaba allí para ayudar a Frank a sobrellevar su dolor. Al llegar la tarde, la casa estaba limpia. Había ordenado todo lo que podía, evitando las fotografías y el armario en el dormitorio. Aunque las fotos representaban a la difunta dueña y el armario contenía sus vestidos, en general, no había nada particularmente especial. Frank inspeccionó la casa y comentó con admiración: «Gracias, has hecho un trabajo muy grande y bueno». «No fue nada». «Me alegra haber podido ayudar», respondió Jennifer. «No seas modesta». «Aquí vuelve a haber luz», contestó Frank y la acompañó hasta la puerta. Mientras se despedían, dijo: «Gracias de nuevo. Te llamaré en unos días. Tal vez podamos ir a algún lugar, tomar un café. Considéralo mi propina por la limpieza de calidad». «Está bien, no me importa», dijo Jennifer y se fue. Tan pronto como salió, sintió que había pasado de un mundo a otro, de una tierra de tristeza a un mundo de sueños alegres. Sonriendo, Jennifer se dirigió a casa con sus hijos, sabiendo que tenía gente a quien proteger, amar y cuidar. Sin embargo, en el fondo, quedaba una vaga sensación de asuntos pendientes. Jennifer entendió que su relación con Frank no había terminado. Sentía que su vida había cambiado de alguna manera esa noche, tal vez de repente, pero aún así, y eso significaba que su camino con Frank se cruzaría de nuevo. Jennifer caminaba por la calle, respirando el aire fresco de la noche. Los pensamientos sobre su encuentro con el extraño cliente persistían. Recordó a Frank, sus ojos tristes y sus conmovedoras palabras sobre su difunta esposa. De camino a casa, Jennifer se detuvo en una tienda para comprar comestibles para la cena. El lugar estaba lleno de gente apresurada y conversando. Jennifer tomó una cesta y recorrió los pasillos, seleccionando comestibles casi automáticamente. Como cualquier madre, añadió papas, zanahorias, cebollas, carne, pan y leche a su cesta. Pronto notó a una mujer mayor de pie junto a los estantes de caramelos, suspirando profundamente. ¿Pasa algo? ¿Está buscando algo?, preguntó Jennifer con cautela. La desconocida logró esbozar una sonrisa cansada. Estoy buscando caramelos para mi hijo. Solía amar estos de caramelo, pero ahora se han vuelto tan caros. No tengo suficiente dinero. Jennifer miró la estantería y vio que la etiqueta de precio efectivamente había sido cambiada por una nueva. Llévalos, yo pagaré. No es molestia, dijo con una voz temblorosa. Las lágrimas asomaron en los ojos de la anciana. Gracias, querida. Mi hijo solo podrá probar estos dulces en la otra vida. Se fue hace 3 años. Quería llevarlos al cementerio para el aniversario mañana. Una lágrima rodó lentamente por la mejilla de Jennifer. Después de pagar la compra de la anciana, se apartó para recomponerse. En ese momento, Jennifer se dio cuenta de que no estaba sola en sus luchas con las dificultades de la vida. Todos tienen sus propios problemas, tristezas y alegrías. Pero el pensamiento de Frank seguía ocupando su mente. ¿Por qué había captado tanto su atención? Era un misterio. Llegó a casa y encontró a los niños cenando. Estaban haciendo ruido, hablando en voz alta y riéndose de manera contagiosa.
Jennifer puso su bolso sobre la mesa y miró su comida con amor. Hola, aquí estoy. Mamá. Mami, gritaron los niños con alegría y corrieron a abrazarla. Jennifer los abrazó y de inmediato notó que Albert estaba mirando hacia abajo con tristeza. ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás molesto por algo?, preguntó de inmediato. Albert miró a su madre con ojos tristes. Un poco. Estoy teniendo problemas con las matemáticas en la escuela. La maestra dice que necesito ayuda extra. Jennifer sonrió. No es gran cosa. Lo resolveremos seguro. No te preocupes. Gracias. Los niños en la escuela ya se están riendo de mí, respondió su hijo con sentimiento. Está bien, mejoraremos juntos. Todavía recuerdo algo del plan de estudios, dijo mamá. A la mañana siguiente, aprovechando el fin de semana, comenzó a poner en acción su plan. Sacó un libro de texto y comenzó a explicar ecuaciones a Albert, mientras también se las explicaba a su hermano Alfred. Al principio, los chicos no entendían bien sus enseñanzas, pero a medida que Jennifer se fue soltando y comenzó a usar bromas y escenarios divertidos, las cosas mejoraron. Pronto los gemelos competían para resolver problemas, tratando de ver quién era mejor en ello. Los niños se calmaron solo por la noche, cuando habían comprendido completamente el material. Jennifer estaba a punto de dirigirse al baño cuando el teléfono sonó para su gran sorpresa. Era Frank llamando, invitándola a salir al aire libre al día siguiente. ¿Cuál es el plan? Iremos a remar en el lago, tomaremos aire fresco y nos relajaremos. Bueno, no sé. Tengo a los niños y no los llevaré al aire libre porque me temo a las garrapatas y Lucy es alérgica a las flores. Es difícil decir a cuáles, Jennifer dudó. Pero Frank logró persuadirla y finalmente la convenció de ir al lago. Después de todo, era hábil en las negociaciones. El clima estaba absolutamente hermoso. Jennifer, recostada contra el respaldo de madera cálido del bote, sonreía a Frank, que estaba sentado enfrente remando suavemente por el agua. Solo no te resfríes. El viento es frío, dijo, mirándola con preocupación. Estoy acostumbrada, lo minimizó ella, pero aún así se puso un suéter delgado. Nuestra familia es fuerte. En ese momento, pensó en sus hijos en casa. Albert dormía plácidamente, Layla y Lucy se agarraban de las manos con fuerza ya haciendo planes para el día siguiente y Alfred veía la televisión. Sabes, Jennifer, eres una mujer muy fuerte. Todavía no puedo acostumbrarme a la idea de que manejas todo por tu cuenta, dijo Frank, pero su tono era más triste que admirativo. Ella se encogió de hombros. No es nada, te acostumbras. La vida es así, siempre trae sorpresas, en su mayoría desagradables, pero a veces buenas, como hoy por ejemplo. Frank asintió pero no respondió. Su mirada se dirigía a la orilla donde, como si jugara al escondite, una iglesia del pueblo suburbano se ocultaba tras los árboles. Sabes, a mi Charón le encantaba mucho esta pequeña iglesia, dijo de repente, rompiendo el prolongado silencio. Jennifer sintió que su corazón se apretaba con simpatía. Charón le parecía como un rayo de luz después de un largo crepúsculo. Mentalmente, Jennifer la imaginó hermosa, bien cuidada, sentada en el bote donde ella estaba ahora, con una taza de té de un termo de campamento. ¿Eras muy feliz con ella?, preguntó Jennifer en voz baja. Jennifer se giró hacia Frank con una mirada preocupada. Trató de mantener la envidia fuera de su voz. Es difícil de decir, respondió él. Mi trabajo es principalmente en el extranjero y a menudo estaba fuera en viajes de negocios. Charón se quedó sola. Ahí fue cuando los ladrones aprovecharon la situación. Entraron en la caja fuerte, se llevaron todo el dinero y empujaron a Charón por las escaleras. Ni siquiera tuvo tiempo de sentir nada. Solo pude venir al funeral. El ataúd estaba cerrado, como te imaginas. En el momento del robo, también había una sirvienta en la casa, pero después de todo lo que ocurrió, desapareció sin dejar rastro. Buscaron y buscaron, pero no hubo resultados, respondió Frank, con un matiz de tristeza en su voz. Jennifer suspiró, sin querer continuar con esta conversación desagradable.
La barca, balanceándose suavemente sobre las olas, se adentró en una pequeña bahía. El sol ya se había puesto por debajo del horizonte, pero su reflejo aún pintaba el cielo con colores brillantes. De repente, en el silencio, a unos 10 metros detrás de la barca, se escuchó un chapoteo. Jennifer se estremeció involuntariamente y Frank se giró rápidamente hacia el origen del sonido. ¿Qué fue eso?, preguntó él. No lo sé, respondió Jennifer, mirando nerviosa hacia el agua. En ese momento, con el resplandor rojizo del atardecer sobre el agua, vio algo oscuro flotando a unos metros de la barca. Al mismo tiempo, se oyó el sonido de unos pasos que se alejaban rápidamente. «Hay alguien allí», susurró Jennifer con miedo. Frank giró rápidamente la barca y remó hacia el lugar donde habían visto el objeto oscuro. Con cada golpe de los remos, el objeto misterioso se hacía más claro. Jennifer miró más de cerca y pronto escuchó un suave y lastimero gemido que se transformó en un quejido. «Es un cachorro», susurró, horrorizada no solo por la vista del animal, sino por la idea de que algún villano pudiera haberlo arrojado al agua. Frank llegó rápidamente al cachorro y, antes de que Jennifer pudiera hacer algo, ya lo había sacado del agua. El cachorro, mojado y temblando, subió inmediatamente al regazo de Frank y se acurrucó contra él con su frágil cuerpecito. «Pobrecito», dijo Jennifer, acariciando suavemente la cabeza del cachorro. «Está muy frío». «Sí, necesitamos calentarlo rápido», acordó Frank. Colocó al pequeño encontrado en su regazo y lo envolvió en su suéter. El cachorro dejó de llorar de inmediato, enterrando su hocico en el cálido tejido. «¿Crees que alguien lo arrojó?», preguntó Jennifer, incapaz de apartar la vista del cachorro. «No lo sé. Tal vez unos niños estaban jugando y lo dejaron caer accidentalmente, o tal vez alguien simplemente quería deshacerse de él», respondió Frank. Jennifer asintió, su mente corría con diferentes pensamientos. En un pequeño pueblo donde todos se conocían y nadie era extraño, tal acto parecía inconcebible. «Deberíamos intentar encontrar a sus dueños», sugirió Jennifer. «¿Y si simplemente se escapó o se perdió?». «Sí», acordó Frank, «¿pero cómo?». Jennifer pensó por unos segundos y luego sugirió tímidamente. «Quizás deberíamos mantenerlo con nosotros. Tú estás en casa todo el tiempo, puedo intentar hablar con la gente del pueblo». «Buena idea. Aunque no hace falta ir al pueblo, estaría encantado de cuidar al cachorro por un tiempo. Es una cosita tan dulce, lo llamaré Mickey», dijo Frank. Jennifer sonrió, contenta de que Frank le diera al cachorro un nuevo hogar. También sentía que esto podría ser un buen comienzo para su relación. «Y ya se ha calentado un poco», dijo ella, tocando la oreja del cachorro. «Sí, Mickey es un buen chico, y tú también lo eres», dijo Frank con una sonrisa, lo que hizo que Jennifer se sonrojara nuevamente. «En realidad, me encantan los animales», murmuró ella suavemente. «Lo entiendo. Tuve un cachorro cuando era niño. Era aún un bebé cuando fue atropellado por un coche», dijo Frank, triste. Jennifer se estremeció involuntariamente. Sabía lo doloroso que era perder a mascotas queridas, ya que inevitablemente se convierten en parte de la familia. «Lo siento, no quería molestarte», dijo Jennifer. «Oh, no te preocupes. Está bien, ya lo he superado», dijo Frank, retomando los remos. La barca se deslizó suavemente sobre el agua. Jennifer miró el atardecer y pensó en sus propias cosas. «¿Sueles venir aquí a remar?», le preguntó a Frank. «Cuando tengo tiempo, bastante a menudo», respondió Frank. «Me gusta aquí, es tranquilo y pacífico». En ese momento, Jennifer sintió la misma paz que había sentido el día en que vio a Frank por primera vez en la casa de la difunta. Su corazón latía rápido, sus mejillas se sonrojaron y la esperanza brillaba en sus ojos. Jennifer respiró hondo, disfrutando del silencio. El sol ya se estaba poniendo, lo que indicaba que su paseo estaba llegando a su fin. Los pájaros parecían cantar en su alma, y un arcoíris imaginario apareció en el cielo en lugar del resplandor del atardecer. Como vivían en diferentes partes de la ciudad, Jennifer convenció a Frank de que no la acompañara a casa. «No está lejos,
no hace falta que te preocupes y el vecindario es tranquilo. Frank al principio se resistió, pero luego accedió, dándole un beso en la mejilla como despedida. Jennifer caminó por la acera, flotando en el aire como un personaje de cuento de hadas. De repente, sintió claramente la presencia de alguien detrás de ella. Se detuvo y se giró rápidamente, pero no había nadie. Debe ser mi imaginación, pensó y siguió caminando, aunque la sensación de incomodidad persistía. Mirando alrededor frecuentemente, Jennifer trató obstinadamente de encontrar la fuente de su ansiedad. No hay nada de qué preocuparse. Todo está bien, susurró para sí misma, tratando de calmarse y recuperar el aliento. Sin embargo, su instinto maternal le decía que alguien realmente la estaba observando. A pesar de detenerse y mirar alrededor varias veces en el camino a casa, no había nadie allí. Quizás estoy desarrollando paranoia, pensó ansiosamente. La sensación desagradable no la abandonaba, haciéndola sentir como una coneja cazada. En la puerta de su casa, Jennifer miró hacia atrás una vez más y vio a una mujer con el cabello largo y oscuro que se escondió rápidamente detrás de un poste cerca de los contenedores de basura. El corazón de Jennifer se aceleró. ¿Debería llamar a la policía? ¿Qué diría? Que la estaban siguiendo una sombra. En ese momento parecía ridículo. Decidió consultar a Frank por teléfono. Frank, perdona por molestarte de nuevo, pero quería preguntarte si sabes si hay una mujer que pueda estar siguiéndome. ¿Una mujer?, preguntó Frank. ¿Qué quieres decir? ¿Estás en serio? Sí, en serio. Siento que alguien me está siguiendo, e incluso la vi. Es una mujer de unos 30 años, tal vez mayor. No lo sé, pero realmente no me gusta, exclamó Jennifer. Pareces cansada. Solo descansa y todo estará bien, sugirió Frank. No sé, tal vez lo que está pasando está relacionado de alguna manera con tu esposa, propuso Jennifer. ¿Sharon?, preguntó Frank, irritado. ¿Estás bromeando? No inventes cosas. Te aseguro que Sharon ha estado muerta por mucho tiempo y su cuerpo descansa en el cementerio de la ciudad. Jennifer sacudió la cabeza. Tal vez tengas razón, pero algo me dice lo contrario. Jennifer, necesitamos hacer algo al respecto. Honestamente, no sé cómo ayudarte, pero necesitas calmarte. Tal vez deberías ver a un psicólogo. Podría ser un colapso nervioso. Las lágrimas se formaron en los ojos de Jennifer. Está bien, dijo, y colgó. En ese momento, decidió ir a su habitación y mirar por la ventana hacia la calle. Por supuesto, no había nadie allí. Jennifer suspiró aliviada y estaba a punto de alejarse de la ventana cuando vio una figura al otro lado. Era una mujer que estaba allí, mirándola abiertamente. Jennifer se quedó paralizada de shock. La extraña sonrió, se parecía a Sharon. Jennifer se echó instintivamente hacia atrás y cerró las cortinas. No, esto simplemente no puede ser. Todo esto es irreal, susurró, temerosa de volver a mirar por la ventana. Después de tomar una ducha, Jennifer se calmó un poco. Después de acostar a los niños, se encerró en su habitación. La noche fue inquieta, ya que Jennifer apenas durmió, pensando en lo que había pasado. La mañana trajo nuevos problemas familiares. Mamá, ¿qué hay para almorzar hoy?, resonó la voz alegre de Layla. La pequeña, una eterna optimista, siempre estaba dando vueltas y lista para aventuras. Papas con albóndigas, respondió la madre, tratando de ocultar lo cansada que estaba. Se volvió más difícil ocultar lo difícil que era para ella limpiar apartamentos y casas con prisa constante, sin darse tiempo para su propia vida. Y ahora esta extraña vigilancia. ¿Habrá helado? Layla continuó persistentemente. Oh, por supuesto. ¿Cómo podríamos hacerlo sin helado? Jennifer sonrió. Ella misma quería helado, pero sabía que no podía permitirse todo. Decidida a ir rápidamente a la tienda, Jennifer tomó su bolso y cerró la puerta silenciosamente detrás de ella. Las calles estaban escasamente pobladas en ese momento y se sentía cómoda. Significaba que habría menos compradores en la tienda.
Podría conseguir todo lo que necesitaba rápidamente y regresar a casa. En ese momento, un SUV negro se detuvo a unos 50 metros en la calle. Una mujer con un vestido oscuro y tacones altos se bajó. Era alta, delgada, con el cabello oscuro recogido en un moño. Llevaba gafas de sol negras que ocultaban sus ojos. Jennifer dio unos pasos y se congeló de asombro. La reconoció de inmediato. Era Sharon, la esposa de Frank, cuya casa había limpiado una semana antes. Jennifer recordó su fotografía en un marco negro sobre la chimenea en la sala de estar. Dios mío, podría ser ella, pasó por la mente de la joven limpiadora. Sharon caminó lentamente hacia ella, con la cabeza baja. Jennifer retrocedió, sin querer encontrarse con su mirada. Nunca había visto a Sharon en persona y ahora no podía creer lo que veía. No tengas miedo, no quiero asustarte, dijo Sharon, deteniéndose frente a Jennifer. Está bien, respondió Jennifer. Solo quiero preguntar, ¿eres limpiadora, verdad?, inquirió Sharon. Sí, limpio por encargo, respondió Jennifer. ¿Y limpiaste la casa de Frank?, preguntó Sharon de nuevo. Sí, respondió Jennifer, sintiendo que sus palmas sudaban. Sharon sonrió con desdén. ¿Puedes decirme qué está pasando con él? Pasando, repitió Jennifer, sin entender. Sí, exactamente. Quiero saber qué está haciendo y con quién pasa el tiempo. Quiero saber cómo es la vida de este tonto. Pero no sé nada, respondió Jennifer tímidamente. ¿Crees que soy una tonta? Limpiaste su casa, así que debiste haber visto todo. Tengo derecho a saber. No puedo, dijo Jennifer, sintiéndose indefensa. ¿Lo compadeces o crees que mereces simpatía? Ni siquiera lo conoces. No pienso nada, dijo Jennifer, incapaz de sostener su mirada. Por favor vete, pidió un poco después, incapaz de soportar más la conversación. Entonces al menos mira esto, dijo Sharon bruscamente, sacando una fotografía de su bolso y poniéndosela en la mano a Jennifer. Jennifer tomó la foto con temor. Era una foto de Sharon, igual a la que estaba en la casa de Frank, pero en esta foto, Sharon no estaba sola. Estaba con su hermana, que se parecía exactamente a ella. Vete. No lo creo. Debe ser un montaje fotográfico, susurró Jennifer, devolviendo la foto y desviando la mirada. Sharon sonrió con desdén y se alejó lentamente. Se detuvo a unos pasos de distancia, miró a Jennifer con desprecio y se dirigió hacia su coche. Jennifer se quedó sola, contemplando la fotografía de las dos gemelas. En ese momento, todavía no podía creer lo que acababa de suceder, ni podía creer que Sharon estuviera viva. Después de comprar víveres casi al azar, Jennifer caminó lentamente a casa, arrastrando los pies. Ese día, Frank la llevó personalmente al médico. El médico escuchó la confusa historia y luego, sonriendo, dijo, Jennifer, has estado muy angustiada por la muerte de tu esposo y luego preocupada por Frank. Debes descansar y tomar algunos sedantes. Vuelve para un chequeo en una semana. Verás que todo mejorará. Jennifer salió del consultorio sintiéndose destrozada. No quería creer que lo que había visto fuera solo una creación de su imaginación. Bueno, eso es mejor. Te has alterado demasiado, dijo Frank con una sonrisa. Jennifer pasó las siguientes horas en ansiedad y nerviosismo. Miraba a su alrededor con inquietud, siempre esperando ver a Sharon o a su hermana. Frank consideró esto con paciencia, escuchando con simpatía sus confusas explicaciones. Pensó que la mujer había sufrido un colapso mental por asociarse con su difunta esposa. Jennifer se esforzó por convencer a su amado de que realmente había visto a Sharon, pero, por otro lado, no tenía pruebas de sus afirmaciones. El doble de Sharon se le había acercado en una calle casi desierta, le mostró una fotografía y luego desapareció en una dirección desconocida. Tal vez solo fue una visión, aunque Frank podría haberlo creído. ¿Y si Sharon realmente tenía una hermana? Jennifer reflexionó. No sabía la respuesta a esta pregunta, ya que toda la situación la había agotado. Decidió tomarse un par de días libres en el trabajo. ¿Qué más podía hacer cuando Frank no creía ni una palabra de lo que decía?
Por supuesto, Jennifer entendía que el empresario estaba tratando de hacerlo mejor. Quería protegerla de los choques, pero tuvo poco efecto. Incluso sus intentos de aprender detalles sobre la vida matrimonial de Frank con Sharon se encontraron con un muro de incomprensión. ¿Qué quieres de mí, Jennifer? Ya he dicho todo. Sharon y yo estuvimos casados por poco tiempo. Pasé la mayor parte del tiempo en el extranjero. Era más conveniente para todos, ¿ves? Ella era la guardiana del hogar y cuidaba la casa mientras yo ganaba dinero y hacía tratos, explicó una vez más. Jennifer miró a Frank con anhelo. Escucha, ¿y si Sharon realmente tenía a alguien, una hermana de sangre o una prima? Definitivamente vi esa fotografía, y en ella, Sharon estaba de pie junto a su doble. Es poco probable que fuera un montaje, ¿entiendes? Frank negó con la cabeza tristemente. Bueno, intentaré averiguarlo, pero no creo que dé resultados. En realidad, Sharon rara vez hablaba de su pasado. Había rumores de que había estado en algún tipo de internado u orfanato. De todos modos, no investigué mucho. Tuvimos una boda modesta. Casi no había invitados de su lado, y ninguno de mis parientes vino aquí. Al mencionar un orfanato o internado, Jennifer se tensó visiblemente. En ese momento, se dio cuenta de que el misterio de Sharon podría residir en este hecho. Honestamente, todo parecía muy extraño. Casarse con un extranjero y aceptar la constante separación causada por los viajes de su esposo parecía bastante sospechoso. Decidida a averiguarlo todo por sí misma, Jennifer fue en secreto al mismo internado donde supuestamente se crió Sharon Brooks al día siguiente sin informar a Frank. Desafortunadamente, enfrentó su primer revés allí. Como explicó el director, los archivos se habían quemado hace unos años, y con ellos, toda la información sobre los estudiantes, especialmente aquellos que se habían ido hace varios años, se perdió. Dado que la administración había cambiado hace mucho tiempo, nadie conocía personalmente a Sharon Brooks. Jennifer estaba a punto de irse con las manos vacías cuando el director la detuvo en la puerta y añadió en voz baja, «Escucha, creo que deberías hablar con Honest Campbell. Ha trabajado aquí como conserje casi desde que se abrió la escuela, así que habla con él. Tal vez él sepa algo». Jennifer se encogió de hombros con incertidumbre y luego agradeció al director por su ayuda. Encontró a Honest Campbell casi de inmediato. El anciano estaba barriendo el patio con la meticulosidad característica de las personas mayores. Son los jóvenes los que siempre tienen prisa y hacen todo solo para terminarlo, no todos, por supuesto, pero existe un cierto porcentaje de esas personas. Cuando Honest Campbell se enteró de lo que le interesaba a la visitante, reflexionó por un momento. Su rostro se oscureció y se cubrió de arrugas. Frunciendo el ceño, vaciló un poco y luego dijo, ¿sabes qué? Antes de preguntar por Sharon Brooks, es mejor que preguntes por su hermana Ada. Eran gemelas, indistinguibles la una de la otra, pero sus personalidades eran diferentes. Sharon era una verdadera alborotadora, siempre metida en travesuras. Ada, por otro lado, era una chica con principios. Estudiaba bien, en general, era completamente opuesta a su hermana. Jennifer se quedó sorprendida. Honest Campbell, ¿está seguro de que las cosas podrían haber sido diferentes? Ha pasado tanto tiempo. Él sonrió, sabes, querida, la gente empieza a confundirse cuando la demencia aparece, pero mi mente sigue aguda. Así que te diré esto, no me sorprendería si Sharon Brooks metió a su hermana en algún tipo de problema. Jennifer se estremeció y luego preguntó, ¿y si es necesario, podrías confirmar tus palabras para la policía o para mi esposo que vendrá a hacer preguntas? El anciano conserje sonrió, no lo dudes. Puedo testificar bajo juramento si es necesario. Yo mismo estoy curioso sobre lo que pasó con Sharon Brooks. Tengo la sensación de que debe haberse metido en alguna situación y arrastró a su hermana con ella. Luchando por contener su emoción, Jennifer sacó su teléfono y marcó el número de Frank. Al principio, él reaccionó a sus palabras con considerable ironía, «Oh, estás fantaseando de nuevo. El doctor te dijo que es el resultado de un trastorno mental. Ambos lo hemos pasado, tú perdiste a tu esposo, yo perdí a mi esposa. Eso es lo que ha afectado tu salud.
Jennifer escuchó pacientemente los comentarios escépticos y luego, con una mirada decidida, le pasó el teléfono a Honest Campbell, explicándole lo que necesitaba decir. Fue entonces cuando la sorpresa de Frank se hizo evidente. Menos esperaba escuchar lo que el anciano conserje reveló. Sonaba tan irreal que Frank apenas podía creer lo que oía. El empresario sentía que debería pellizcarse para que todo desapareciera como un mal sueño. Pero no importaba cuánto lo hiciera, la voz medida y ligeramente ronca de Honest Campbell seguía sonando en el receptor. Fue entonces cuando el empresario se dio cuenta de que, 3 años atrás, Sharon simplemente lo había engañado. Lo más probable es que Sharon hubiera persuadido a su hermana más complaciente e inteligente, Ada, para que interpretara el papel de cebo y así un empresario rico se enamorara de una de ellas. Pero como no era fácil conocer a la verdadera Sharon, era bastante esperado que Frank se enamorara de Ada. Como se descubrió durante la investigación posterior, Sharon había completamente eclipsado a su sumisa hermana y, haciéndose pasar por el rico empresario extranjero, disfrutaba descaradamente de la riqueza que les llegaba. Mientras Ada esperaba pacientemente el regreso de su esposo de un viaje de negocios al extranjero, Sharon estaba gastando su dinero en restaurantes, clubes nocturnos y tiendas. Lo más interesante era que Sharon no estaba realmente en una relación con Frank. En algún momento, simplemente intercambiaron documentos para vivir la vida del otro. Esencialmente, enredaron todo de tal manera que el lío se volvió una carga muerta. Al principio, Ada no entendía por qué su hermana actuaba de esa manera. Todo se aclaró mucho más tarde cuando Sharon decidió incriminar a Ada y organizó un robo falso en la casa de Frank. Encontró a las personas adecuadas y les mostró dónde estaba la caja fuerte con dinero y documentos valiosos. Sin embargo, durante el ataque, los cómplices demasiado entusiastas de Sharon calcularon mal su fuerza y empujaron bruscamente a Ada, quien en ese momento no sospechaba nada. La caída por las escaleras resultó fatal. Así, sin quererlo, Sharon efectivamente se mató a sí misma, no literalmente, sino en los papeles. Ahora, para todos, Sharon Brooks estaba muerta y en su lugar, Ada Brooks vivía secretamente, conocida por pocos. Debido al archivo quemado del internado, solo con la ayuda del anciano conserje, cuya memoria seguía tan aguda como en su juventud, fue posible rastrear a Sharon. La única cosa que Frank no podía entender por mucho tiempo era por qué Sharon lo estaba acosando y atormentando, llevando a Jennifer a la desesperación. Pero esto también tenía su explicación. Todo se debía a la simple envidia. Al ver que el esposo de su difunta hermana vivía cómodamente e incluso había encontrado una nueva pareja, Sharon no pudo resistir agregar su propio toque de amargura a su relación. Fue entonces cuando comenzó a seguir a Jennifer, disfrutando del hecho de que la pobre mujer pensaba que estaba viendo el fantasma de la fallecida Sharon. En realidad, todo era mucho más simple. No había señales en absoluto, solo Sharon, quien, impulsada por la codicia, no perdonó ni siquiera a su propia hermana. Todo esto no se reveló de inmediato, sino solo después de que Frank contratara a 2 detectives privados que comenzaron a investigar desde diferentes ángulos. Aproximadamente una semana después, los detectives privados se cruzaron y se dieron cuenta de que estaban buscando a la misma persona. Cuando Ada, también conocida como Sharon Brooks, fue finalmente arrestada, lamentó genuinamente haberle mostrado a Jennifer esa fotografía de las hermanas gemelas. Si no lo hubiera hecho, habría seguido siendo solo un fantasma de la esposa fallecida para Jennifer y Frank. Durante el interrogatorio, Sharon admitió que tenía la intención de volver loco a Frank en el futuro para quedarse con el resto de su dinero. Por alguna razón, en lo más profundo Sharon aún culpaba al empresario por la muerte de su hermana, como si Frank hubiera planeado robarse a sí mismo y empujar a su esposa por las escaleras. Incluso los investigadores criminales experimentados tuvieron que admitir que Sharon Brooks era una criminal maestra. Al cometer delitos a través de otros, no solo logró apropiarse del dinero de Frank, sino que también vivió cómodamente todo este tiempo, disfrutando del hecho de que el desafortunado esposo sufría por la pérdida de su esposa. Sharon solo visitó la tumba de Ada una vez, cuando Ada se le apareció en un sueño. Sharon no creía en el misticismo, pero sintió que Ada quería darle algún tipo de señal, aunque nunca entendió qué era.
Solo se dio cuenta de esto mientras estaba sentada en el centro de detención, donde fue acusada de organizar el robo y el asesinato involuntario de su propia hermana. Aproximadamente 2 días después, los cómplices de Sharon fueron arrestados. Muchos de ellos se habían mudado a otras ciudades y se sentían seguros, pensando que habían llevado a cabo el atraco del siglo. Pero, como se sabe, el castigo inevitablemente alcanza a aquellos que han violado la ley, incluso una vez. Jennifer finalmente pudo respirar aliviada, ya que no había entendido lo que realmente le estaba sucediendo todo este tiempo. Después del arresto de Sharon, Frank se disculpó públicamente con Jennifer y luego le entregó una caja forrada de terciopelo. «Cásate conmigo y lamento haber sido tan tonto», dijo el empresario con una voz temblorosa. Jennifer sonrió, luego aceptó y besó a Frank. En ese momento, supo que su vida juntos sería larga y feliz, habiendo ya soportado pruebas tan severas al comienzo de su relación. Esto significaba que su futuro sería feliz y sin nubes, tal como había soñado durante tantos años. Como si apoyara a su dueño, Mickey ladró fuerte y comenzó a lamer la mano de Frank. Frank sonrió, abrazó a Jennifer y dirigió una mirada amable a sus 4 hijos. Un mes después tuvieron su boda, donde Alfred, Layla, Lucy y Albert rodearon a su madre con sus atuendos festivos y comenzaron a bailar a su alrededor. Las lágrimas brillaban en los ojos de Jennifer mientras pensaba que tal vez su antiguo esposo la estaba cuidando desde el cielo y mentalmente la bendecía para una vida larga y feliz.